Hoy les vengo a hablar de mi libro favorito, El perfume, de Patrick Süskind. Bueno, este libro fue publicado en el año 1985. Su autor, Patrick Süskind, estudió Historia Medieval e Historia Moderna en la Universidad de Múnich, en Alemania. Y su primera obra fue El Contrabajo, un monólogo teatral que fue estrenado en el año 1981 y que hasta la fecha sigue dando mucho de qué hablar y se sigue presentando en una cantidad bastante grande de teatros por todo el país. Pero sin lugar a dudas, su obra más reconocida es esta, El Perfume, obra que hasta la fecha ha sido traducida en más de 46 idiomas y que en el año 2006 fue llevada al cine. ¿De qué trata El Perfume? Francia en el siglo XVIII. París es una ciudad enorme en donde el hedor y la podredumbre es cosa de todos los días. Entre cabezas de pescado, sangre coagulada y restos de excremento, entre otras cosas, cerca de un mercado nace Jean-Baptiste Grenouille, un ser humano que desde su nacimiento fue dotado de una capacidad olfativa extraordinaria, sin precedentes, capaz de poder registrar en su memoria cualquier olor que llegue a su nariz, inclusive el olor de las frutas, de las verduras, de los animales, entre muchas otras cosas. Al igual que hizo con los otros 4 bebés que tuvo antes de Grenouille, su madre decide abandonarlo a su suerte entre los restos de basura y restos en descomposición. Pero para su desgracia, un grupo de personas que iba pasando por ahí la descubre y es así cuando la mandan a ella a la horca. Entonces, ahora huérfano, Grenouille va a pasar de un orfanato a otro, de casas cunas a lugares donde lo explotan laboralmente, hasta la edad de 13 años aproximadamente. Es a la edad de 13 años cuando Grenouille al fin adquiere un poco de libertad. A esa edad, su amo decide darle 1 hora todos los días para que él pueda pasear por las calles de París libremente. Entonces, es en uno de esos paseos por las calles de París que un día, ya de noche, Grenouille descubre un olor extraordinario que lo deja prácticamente vuelto loco. Un olor tan fuerte y tan sutil al mismo tiempo, que está lleno de unos matices bastante exóticos y que le generan un placer indescriptible. Entonces, es ahí cuando Grenouille decide ponerse en marcha y descubrir de dónde procede ese olor. Mientras va recorriendo las calles de París, por callejones y otro tipo de construcciones, hasta que por fin puede dar con la fuente de donde procede ese maravilloso aroma, se da cuenta que procede de una chica de unos 13-14 años aproximadamente. Una pelirroja muy bella que se encuentra pelando ciruelas en una cesta. Y esto a Grenouille le parece bastante raro, dado que él en muchas ocasiones ya había olido a otros seres humanos, y para él pues prácticamente huelen muy similar. Los hombres huelen a una mezcla de sudor muy fuerte y orina, y las mujeres dependiendo también de la edad, pero en palabras de Grenouille huelen como una mezcla de queso rancio o de pescado. Sin darle mucha importancia a esto, Grenouille decide acercarse un poco más para poder oler ese maravilloso aroma que lo tiene vuelto loco. Decide acercarse a la joven por detrás y justamente cuando le está oliendo, la joven se da la vuelta y Grenouille, asustado, decide ahorcarla para que no llame la atención. Accidentalmente, ahí es cuando la mata y para no tener contacto con la policía parisina decide marcharse lo antes posible. Esa misma noche, antes de dormir, Grenouille reflexiona y decide replantearse su vida. Hasta la fecha, Grenouille había vivido como un animal, sin ningún motivo o aspiración evidente, simplemente con el gusto de registrar todos los olores que pudiera en su memoria y clasificarlos. Pero ahora tiene un objetivo y una meta muy precisas: crear el perfume definitivo. Un perfume que pudiera hacer que cualquier persona pudiera amarlo, que cualquier persona hiciera lo que él le pidiese, e incluso que el Papa se postrara a sus pies. Esta es prácticamente la sinopsis del perfume. Sin duda un libro bastante especial al que yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño, porque El Perfume utiliza unas descripciones de una manera bastante sorprendente, dado que la mayoría de los libros utilizan descripciones para que tú puedas imaginarte cómo se ve un lugar o un paisaje, o cómo es un personaje, algo más o menos así. Era una tarde de verano, donde los tonos rojizos y anaranjados iluminaban el cielo y la brisa resoplaba entre los árboles. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo funcionan la mayoría de los libros. Te dan una especie de descripción para que tú te puedas imaginar cómo es el paisaje,
cómo se ve la situación, pero lo que hace el perfume es utilizar descripciones para decirte cómo huelen las cosas o los lugares por donde va pasando Grenouille. Otra cosa que hace muy especial este libro es que utiliza olores que prácticamente todos conocemos, como pueden ser el olor de la leche, de un dulce o de la tierra mojada. Y sin duda, este tipo de familiaridad con los olores es lo que hace que sea mucho más fácil que tú te lo puedas, o mejor dicho, que lo puedas recordar y volverlo a tener presente. E inclusive es un libro que yo diría que se huele, porque al momento de estarlo leyendo, prácticamente puedes sentir ese olor que te están describiendo e inclusive a veces hasta saborearlo. En definitiva, recomiendo a todas las personas que no hayan leído este libro aún que se den una oportunidad, créanme, este libro no los va a defraudar. Si por algún motivo aún no saben si leer o no este libro, les recomiendo que vean la película del perfume como yo hice hace un par de años. Créanme que esta película es una preciosidad, me encantó completamente, quedé enamorado de la trama del perfume y ahí es cuando decidí a irme corriendo a leer el libro. Se los digo de todo corazón, ya que no por nada es mi libro favorito. Sin duda, un libro por el que ponía mis manos en el fuego. Bueno, si el video les gustó, por favor denle like, compártelo con sus amigos, suscríbanse y les voy a dejar mis redes sociales aquí por si gustan seguirme. Voy a estar haciendo más reseñas críticas de otros libros, algunos videos que tengo pensados por ahí que se van a poner bastante bien. Y también estaré subiendo contenido a lo mejor de anime y de algunos de proceso de ejercicio físico. Eso sería todo, nos vemos a la próxima.